Tras alcanzar el éxito con su exitoso trío musical, la fama y la fortuna los llevaría tanto a él como a sus compañeros a una vida de excesos y conflictos que rápidamente fueron dándole una mala reputación. Y es que sería esto lo que motivaría el temprano retiro de Hernando Avilés del grupo, pues a diferencia de sus compañeros, este invirtió parte de su fortuna en negocios, y cuando su imagen comenzó a verse manchada, sumado a múltiples discusiones que tenía con Alfredo Gil, prefirió despedirse de sus compañeros. Lo mismo ocurría con otros artistas que llegarían a la agrupación, pero solo estuvieron pocos meses, pues no soportaban el carácter de Gil. Y es que después de gastar gran parte de su fortuna en alcohol y sustancias ilícitas, las cuales comenzaron a ser parte del día a día de la agrupación, considerando estas como su vitamina para subir a los escenarios y animar a su público, también comenzaría a desarrollar un carácter autoritario y a veces agresivo que no solo contribuyó con la imagen rebelde que adoptó la agrupación, sino que también le trajo conflictos con productores, organizadores y hasta representantes dentro de la industria. De hecho, esto lo llevaría a iniciar una pelea con Leodegario Hernández, promotor de un centro nocturno, después de que éste se negara a pagarles por su presentación, argumentando que Gil había cobrado su ganancia en alcohol. Una discusión que en cuestión de minutos se tornó agresiva y parecía haber terminado después de que el promotor golpeara a Alfredo en la cabeza con una pistola, amenazando con quitarle la vida. Sin embargo, nadie se imaginaría que el vocalista de Los Panchos, así como se marchó en su auto, volvería al lugar armado con una escopeta y dando disparos hacia todos lados, dejando a su paso sin vida a un joven aparcacoches. Si bien todo apuntaría a que Gil accidentalmente habría acabado con la vida de esta persona bajo los efectos del alcohol y fue arrestado de inmediato, lo que no solo causó conmoción entre sus admiradores, sino que incluso su esposa Guadalupe, al enterarse de la noticia, sufrió una crisis nerviosa por la que tuvo que ser internada de emergencia, con una grave taquicardia que amenazaba su corazón. Por suerte fue atendida a tiempo, pero no fue estabilizada hasta el día siguiente. No obstante, entre la corrupción de las autoridades, quienes quisieron ocultar el incidente y no afectar al entonces famoso cantautor, además de las alteraciones que ocurrieron en la escena del crimen, el caso durante algunos días quedaría bajo investigación. Esto hasta que el servicio forense indicara que el joven habría perdido la vida como consecuencia de un disparo diferente al de una escopeta. Fue así como se descubriría que Hernández también hizo disparos hacia Alfredo y sería una bala de su arma la que le quitaría la vida a su propio empleado, motivo por el que Hernández terminaría huyendo de la ley, mientras que Gil, aunque finalmente no fue acusado de homicidio, permanecería tras las rejas por porte y utilización ilegal de armas y daño en propiedad ajena, siendo enviado a una insalubre prisión en la que tuvo que permanecer durante 6 meses, hasta que le fue permitido pagar una fianza de $1 millón que lo dejó en libertad. Aún así, su nombre desde entonces representaría aún más conflictos para la agrupación, pues en más de una oportunidad tanto artistas como promotores se negarían a trabajar con Los Panchos, e incluso un par de años después también protagonizaría una disputa en la que terminó herido el sobrino de un gobernador, teniendo que pagar para no ser detenido. De cualquier forma, se mantendría activo en la agrupación hasta que en 1980 sus adicciones comenzaron a deteriorar su salud, pues tras años ingiriendo sustancias y alcohol causaría graves daños a su hígado y sus pulmones, hasta el punto de experimentar ataques de tos y fatiga, incluso estando en reposo. Si bien esto lo llevaría a anunciar su retiro a mediados de los 80s, en 1989 participaría en el disco Esencia Romántica, junto a su fiel compañero Chucho Navarro, y los recién ingresados a la agrupación Rafael Basurto y la cantante argentina Marta Serra. Dicho esto, este sería su último trabajo oficial con Los Panchos, pues aunque dejaría como su reemplazo a su hijo adoptivo Gabriel Vargas, quien heredó su famoso requinto, lo que hizo que se mantuviera cercano al grupo. Gil pasaría los siguientes años sometiéndose a tratamientos que incluían el drenaje de líquido en los tejidos de su cuerpo y estrictas dietas que, pese a cumplirlas, no serían suficientes. Además, durante esos años su querida agrupación pasaría por sus peores años, teniendo que afrontar problemas legales debido a la gran cantidad de artistas que comenzaron a presentarse con el mismo nombre, cuando se trataba de exintegrantes del grupo. Sumado a esto, en 1993 fallecería Navarro, y sin poder ayudar a la nueva generación de Los Panchos debido a su condición, Gil de a poco se fue alejando de la música y recaería en su condición a las sustancias,
especialmente al éter, que sería lo que terminaría por empeorar su salud. De tal forma, fue diagnosticado con hidropesia, y en sus últimos meses desarrollaría un efisema pulmonar que terminó quitándole la vida el 10 de diciembre de 1999, en la Ciudad de México a sus 84 años, en su propia casa donde pasaría el día agonizando y a la vez despidiéndose de sus familiares y amigos, mismo que al día siguiente asistirían a su modesto y rápido funeral en la agencia funeraria de Sullivan, pues esa sería su última voluntad. No quería un gran evento ni ser trasladado a ninguna otra parte. Así que finalmente sería cremado y sepultado en el Panteón Español El Güero, que dejaría un enorme legado musical no solo dentro de su propia agrupación, sino también en toda la industria musical gracias a su famoso requinto, convirtiendo a Los Panchos en una agrupación única que rápidamente se hizo un símbolo de cultura de México, siendo hasta el día de hoy objeto de culto y veneración. Pero para entender un poco más del impacto de Los Panchos y especialmente esa huella que Alfredo Gil dejaría en su agrupación, es necesario conocer su trayectoria y esos momentos que, así como le dieron fama y éxito, lo fueron arrastrando a sus últimos años de enfermedad. Nacido en el estado mexicano de Puebla bajo el nombre de Farid Bojalil Gil, el 5 de agosto de 1915, a sus 7 años sufriría el fallecimiento de su madre, lo que lo llevó a mudarse con su papá y sus hermanos, a mudarse con una familia materna, quienes ayudarían a su padre con su crianza. Por tanto, crecería rodeado en un ambiente musical, pues sus primos eran los hermanos Martínez Gil, un dueto de compositores y guitarristas, lo que lo fue acercando al mundo artístico. No obstante, su padre, aunque lo hizo aprender el oficio de la peluquería para que trabajara y ayudara económicamente a la familia, él aprendería a tocar la mandolina y la guitarra, lo que lo llevó a componer. En 1932 se mudaría a la Ciudad de México, donde daba clases de guitarra y tocaba en bailes junto con orquestas, hasta que se ofreció de voluntario al ejército norteamericano, siendo esta época de su vida en la que crearía el famoso requinto, un instrumento pequeño de gran registro que servía para reforzar las introducciones y los pasajes instrumentales de canciones. De hecho, sería por su talento musical que un general le dio la oportunidad de abandonar el ejército para que siguiera con su vida de artista. Por otra parte, su hermano mayor, Felipe Gil, quien se inició antes en la industria musical con el grupo El Charro Gil y sus Caporales, con quienes logró un éxito más temprano, lo invitó a participar con él en una gira en Nueva York, donde el menor de los Gil conocería a Jesús Chucho Navarro y Hernando Avilés, junto a quien formaría en 1940 el trío Los Panchos. Para fines prácticos y comerciales, se dio a conocer como Alfredo Gil y después adoptaría el apodo de El Güero, como tercera voz del trío, aunque destacándose por su gran dominio con el requinto, que sería lo que aportaría ese sonido más agudo que el de una guitarra a las canciones de Los Panchos, convirtiéndose en uno de sus sellos distintivos. Temas como Rayito de Luna, Sin Ti y Contigo serían los que los popularizaron no solo en México, sino también entre la comunidad latina en los Estados Unidos, convirtiéndose en una de las bandas más populares de la época, llegando incluso a participar del cine entre los 40 y 50. Dicho esto, muchas de sus canciones reflejaban las tormentosas vidas de los Panchos, que incluían sus aventuras amorosas tanto con sus esposas como con amantes y mujeres de compañía, mientras que por otra parte estaba su adicción por el alcohol y las sustancias ilegales, que se dice fue el impulso para mantenerse sobre los escenarios durante años, siendo esto último lo que hizo que Alfredo desarrollara un difícil temperamento que de a poco lo fue alejando de sus compañeros, hasta el punto de tener que pasar 6 meses preso al verse envuelto en ese terrible homicidio que lo perseguiría el resto de sus días. Aún así, continuó destacándose algunos años más por sus composiciones, pues boleros como Caminemos, Tu ausencia, Solo y Mi último fracaso serían interpretados por otros artistas e incluso en álbumes recopilatorios de la música más famosa de la época. Sin embargo, en 1951, Avilés se retiró para dedicarse a los negocios, pues ya no soportaría más la vida como artista. Y aunque si bien la agrupación se mantuvo, su reputación decaería gracias a los vicios y conflictos con representantes y productores, hasta que Alfredo decide retirarse de la escena musical, dejando toda la responsabilidad en Navarro, cuya esposa se aprovecharía de explotar lo que le quedaba del trío para su propio beneficio. Durante esta época, el trío continuaría activo con el ingreso de nuevos artistas, incluida voces femeninas como Aide Gourmet, hasta que finalmente el fallecimiento de sus integrantes originales, especialmente el de Alfredo,
aquel 10 de diciembre de 1999 debido a una hidropesía y un efisema pulmonar, terminaría por marcar el final de la época de oro de los Panchos, pues pese a su retiro hasta sus últimos días, él se mantuvo cercano a la agrupación colaborando con quienes fueron sus próximos integrantes. No obstante, con la partida de Alfredo, la agrupación pasaría a ser una franquicia cuya autenticidad sigue siendo puesta en duda. Aún así, hasta el día de hoy se mantienen como una agrupación vigente liderada por Rafael Basurto, quien acompañó al trío desde sus inicios, pero sin ser un integrante principal, mientras que ahora como líder no solo interpreta los éxitos compuestos por Gil, sino nuevos temas que junto al sonido clásico de los Panchos, la mantiene como una de las agrupaciones más populares de México. Una producción de Gredelk Networks. Narración: Adrián Hernández.